¿Cómo lo hace? Pues creamos una variable entera que se llama utilidad, creamos mis variables booleanas, x1, x6, y la restricción la escribo igualita, ¿no? x1 por 0,2 más x2 por 2, más x3 por 2, y así sucesivamente, y toda esa suma tiene que ser menor o igual a 6. Luego aquí digo que la utilidad, en esta parte digo que la utilidad es igual a esto que está aquí, que es la restricción que teníamos anteriormente, y le decimos que maximice la utilidad. Entonces miremos eso cómo se comporta por acá en Mini5. Voy a cerrar esto y me voy a venir al escritorio temporal, pero vamos a ir por restricciones, por acá en clase 4. Eso sería ingredientes 1. Ahí, perdón, ingredientes 1 no. Ahí, y aquí te está acá. Knapsack, este. Listo. Entonces miren que ese modelo está aquí implementado, ¿cierto? Aquí no le definí un output, pero uno le interesaría de pronto en el output poner valores de las variables booleanas para decidir qué va y no va, pero digamos que Minisync por defecto, todo lo que son variables, es decir, todas estas cosas de acá, pues las va a sacar en el output genérico. Le voy a correr ese modelo y entonces miren que aquí me dijo, vean, bueno, él empezó a explorar, no sé si alcanzan a mirar por acá abajo, por aquí van 12 y así fue explorando hasta que llegó a esta solución donde se dio cuenta que la utilidad era 36 y dijo, lleve el objeto 1, el objeto 2, el 3 no lo lleve, el 4, el 5, 6 y esa solución respeta la capacidad y maximiza la utilidad. Bien, miren que esto es un modelo muy sencillito, pero es un modelo que está limitado y está limitado porque si yo quiero otros datos, esto no va a funcionar, me toca meterle mano. Lo otro es que si tengo 100 objetos, hacerse esta restricción con 100 objetos es un camello, ¿cierto? Tendría que escribir una cosa grandota y hacer 100 variables a mano, pues es como ineficiente. Uno lo puede hacer, pero es ineficiente. Entonces, El profe, eh, una pregunta ahí sobre el modelo. ¿sí? Eh, no, sobre el modelo que tenías allá en Minisync. Fíjate que las variables son booleanas, pero hiciste una restricción con multiplicación. Entonces, eso suena como raro. True multiplicado por uno. Pues, o sea que realmente no existen booleanos sino ceros y unos. Digamos que uno podría esto también definirlo como enteros, hasta donde yo tengo entendido, cuando uno tiene este tipo de restricciones, de hecho lo vamos a ver en algún punto, Minisync lo que hace es una coerción, o sea, una conversión automática de tipos, pero uno podría decirle aquí bool, bool to int, lo que hace bool to int, ¿cierto? Y entonces lo que hace es que esta booleana la convierte en entero para luego multiplicarla por 0,2, sino que allí Minisync nos da un poquito la mano. Si yo O corro, de que lo que hay ahí es un sintáctico. azúcar sintáctico, es Porque correcto. recuerde que cuando empezó este ejercicio, Ricardo dijo que ceros y unos, luego tú dijiste que booleanos, pero al final lo estamos utilizando como si fueran ceros y unos. Entonces realmente no es que sea así, sino que hay un azúcar sintáctico ahí escondido, ¿no? Exacto, pero de todas maneras podemos utilizar ceros y unos y él va a funcionar muy bien. 0, Bueno, 1, bueno. claro, lo que yo quería hacer que tuvieran claro era que ahí realmente no decía X1, sino decía bulto int X1 en el anterior. Ajá, sí, Aunque pareciera que dijera X1, realmente eso es una manera abreviada de decir bulto int X1 porque él se da cuenta que tiene que hacer esa coerción. exacto. Y aquí, miren que allí estamos utilizando ya como tal valores enteros, ¿cierto? 0 o 1. Pero digamos que el concepto es, en este caso sería el mismo, ¿cierto? Decidir si toma la variable 0 o 1 para decir si lleva un objeto o no. ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahora, miren que sucede algo con este modelo que es muy curioso y es que, bueno, esto funciona con G-Code, pero por ejemplo, si yo voy a ejecutarlo con Chaff e intento correr esto, ¿qué sucede? ¿Qué logran ver allí? ¿Qué dice ese error? Ese error nos está diciendo que Chaff no soporta números flotantes. Quiere decir que tenemos números flotantes en algún lado. Si ustedes se fijan, en la única parte donde tenemos números flotantes es aquí, ¿cierto? Tenemos el 0,2, el 0,8. ¿Será que podemos
utilizar alguna estrategia para utilizar chat. ¿Alguien se puede imaginar algo? Algo que podamos utilizar allí y que automáticamente podamos utilizar chat. Hacerlos enteros. ¿Y cómo los hacemos enteros? Por 10. O sea, solamente multiplicamos este por 10 o multiplicamos toda la restricción por 10. Todo por 10. Muy bien. Si multiplicamos toda esta restricción por 10, entonces el modelo nos va a quedar así. Miren, aquí está. Entonces, aquí había un 6, ahorita quedó un 60, ¿cierto? Entonces, todo esto lo multiplico por 10. Y tú uno pensará, ¿será que es equivalente? Pues, corrámoslo con chat, miren que aquí está chat. Corremos, y miren que llegó la misma solución, ¿cierto? Cambiamos una restricción, y si utilizamos alguna estrategia para volver esa restricción a valores enteros, y ampliamos nuestra gama de solvers. A veces uno se encuentra con problemas donde puede hacer este tipo de cosas, eh, y puede utilizar, digamos, que no solamente G-Code, sino Chaff u otros que estén disponibles para solamente, que funcionen solamente para números enteros. Bien, es algo que les quería traer allí de aclaración. Este fue el ejemplo que les acabo de mostrar. El resultado es el mismo. Bien, la desventaja que les mencionaba ahorita, eso solamente funciona para ese caso. Si queremos otra instancia, entonces tendremos que cambiar el modelo. Eso no es bueno. Entonces, ¿será posible generalizar el modelo? Entonces, sí, es posible. Para eso, entonces viene esta ayuda que les mostraba yo aquí. Entonces, para eso identificamos datos de entrada, variables, restricciones. Esos datos de entrada son los que nos van a permitir, digamos que, generalizar el modelo. Entonces, Sara nos hablaba que ella podía poner W como un dato de entrada, las utilidades y los pesos como datos de entrada, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer exactamente eso. Pero antes de hacer eso, vamos a modelar un poquitico, digamos que a formalizar ese pensamiento. Entonces, si lo vamos a modelar, entonces vamos a pensarlo en términos de valores, no, como tal, no de arreglos, o sea, esto se va a llevar un arreglo, una matriz, cosas así, pero vamos a tratar de llevarlo a algo un poco más genérico, algo más explicativo, de forma que cualquier persona que no conozca Minisync pueda entenderlo. Entonces, para eso vamos a definir nuestro dato de entrada, nuestros parámetros. Entonces, uno de esos parámetros va a ser n. N va a ser el número de objetos. El número de objetos que yo tengo disponibles. ¿Bien? Entonces tengo 10 objetos, 20 objetos, 30 objetos. De esta forma, W sub I va a ser el peso del objeto I. Sabiendo que I toma valores en el conjunto de valores de 1 hasta n. ¿Sí? Es decir, que I puede ser 1, I puede ser 2, I puede ser 3, y puede ser el valor n. Esto desde ya, si lo vemos a manera de implementación, ¿de qué estamos hablando allí? ¿Quién me dice? ¿De qué estaríamos hablando? ¿De qué tipo, qué estructura de datos estaríamos hablando? ¿Quién vendría siendo W sub I? ¿A qué se les parece? A un array, a un arreglo, ¿cierto? ¿Con cuántas posiciones? N, desde 1 hasta n. Y en el caso particular que estamos viendo sería desde 1 hasta 6. Bien. Ese W sub I, voy a devolverme y voy a tomar el pantallazo. Voy a tomar este pantallazo de acá, pero primero lo voy a limpiar un poquito. Voy a limpiarlo aquí un poquito. Screen. Voy a coger todo esto acá y este pedacito acá. Listo. ¿Y qué se me hizo? Aquí está. Voy a dejarlo aquí en un costado. Entonces miren que esa SW vendría siendo esta columna, ¿cierto? De estos datos de entrada. O sea, tengo n elementos y esos n elementos lo voy a representar como con W sub I, que vendría siendo esta columna. ¿Listo? Ahora, pasemos a otro dato de entrada. Esto se me devuelve por acá. Ya corro esto un poquito. Bien. Otro dato de entrada, dijimos que eran las utilidades, ¿cierto? Y esa utilidad la vamos a representar con C sub I, pudo haber sido U sub I, lo que ustedes quieran. Realmente esto es un modelo, ¿cierto? Y entonces me dicen que esa I va a tomar valores
en el conjunto de valores de 1 hasta n, es decir, 1, 2, 3 hasta n. Por eso definir la n fue importante. Ahora, uno también podría definir esto en términos de conjuntos. Uno podría decir que el conjunto de productos y definir que toma ese conjunto de valores de 1 hasta n y aquí decir que este i pertenece a ese conjunto n. Son formas de definirlo, eso va a funcionar igual. Bien. Y Sara también mencionaba que un parámetro de entrada importante era este w, ¿cierto? Entonces allí vamos a decir que w también es parte del parámetro de entrada. Esto es una forma de especificar un modelo, ¿cierto? Estos son datos de entrada y los estamos poniendo en papel. Este tipo de cosas son los que uno espera que ustedes pongan en un informe, ¿cierto? Entonces que ustedes especifiquen cuál es la n, cuáles van a ser los índices, qué tipos de datos van a utilizar, ¿cierto? Si lo logran hacer, porque no, a veces es un poco difícil, entonces uno podría presentar el modelo un poco más abstracto, algo como esto, eso es un modelo de la instancia, también podría ser, pero sería más apropiado un modelo genérico como este. Bien, listo. Entonces ya tenemos nuestros parámetros definidos, digamos que formalmente. Luego de eso tenemos que definir las variables. Entonces yo ya sé que vamos a tener, ¿cuántas variables dijimos? Según este modelo, ¿cuántas variables vamos a necesitar? Si tengo n productos y tengo que decidir cuál de los n va y no va, entonces, ¿cuántas variables necesito? ¿Qué creen ustedes? N. Necesito n variables. ¿Y esas variables que dijimos, cómo son? Pueden ser booleanas o tomar valores en el dominio 0, 1, ¿cierto? Como uno lo quiera ver. Entonces, muy bien, vamos a definirlo acá. Entonces, nuestras variables de decisión, una forma de decirlo es esta. Vamos a tener variables x sub i. Y va a tomar valores en el conjunto de valores de 1 a n, es decir, tengo n de esas variables, eso es lo que estamos diciendo allí. Y además de eso estamos diciendo que x toma el valor de 1 si el objeto se incluye en la mochila y toma el valor de 0 de lo contrario, ¿sí? Es decir, 1 el objeto va, 2, 0 el objeto no va, ¿bien? Esta es la forma de definir, por ejemplo, un conjunto de variables booleanas o un arreglo de variables booleanas. Después de las variables, ¿qué sigue, muchachos? ¿Qué sigue? En la metodología que estamos viendo ahorita. Ya tengo digamos que las entradas, las constantes de entrada, las variables siguen las restricciones. Muy bien. Hay una restricción respecto a esta suma, ¿cierto? Esta suma de capacidades no debe excederse. Entonces, si yo tengo que mis variables son x sub i, y aparte de eso tengo unos pesos que son w sub i, y tengo un peso total w, ¿qué podría decir yo sobre eso? ¿Alguna idea? ¿La sumatoria? Que la sumatoria de qué vendría siendo. De X sub I con W sub I no sea... Ah, espérate. ¿Cuál era? ¿La de los pesos? Sí, sí, que sea menor o igual Que sea menor o igual a W. a W. Esa sería la restricción. Formalmente esa es. Y entonces el nombre de la restricción es esta. La capacidad de la mochila no se excede. Uno en los modelos, pues uno hace los modelos para que otra persona que los lea lo entienda, no para uno solamente. Entonces yo leo esto y yo lo asocio con las variables y con las constantes que están ahí arriba. Entonces, miren que aquí estamos diciendo que i va de 1 hasta n, ¿sí? Y la n ya está bien definida, ya sabemos que en la n, aquí no me puede aparecer, yo que sé, una p, porque esa p no aparece por ningún lado, no sé que yo la haya definido. Entonces, i va de 1 hasta n, y aquí lo que estamos diciendo es que la suma de w sub i, es decir, el peso de un elemento i multiplicado por esa variable booleana, ¿cierto? O esa variable entera que toma valores de 0 a 1, como lo quieran ver, esa sumatoria tiene que ser menor o igual que w. Aquí estamos escribiendo en esta lineecita esto que escribimos acá de forma exhaustiva, ¿cierto? Miren que esto es una suma de términos. Este término más el otro término, más el otro término, más el otro término. Lo mismo va a suceder acá, es una sumatoria de términos. ¿Listo? Por último, ¿qué nos queda faltando? ¿Qué nos queda faltando, muchachos? Ya tenemos entradas, variables, restricciones, función objetivo.
Listo. Entonces, la función objetivo, lo que vamos a hacer es maximizar. ¿Pero qué vamos a maximizar? Dijimos que las utilidades. Y aquí en el modelo, me voy a volver, las utilidades las vamos a representar con C sub i. Entonces, lo que vamos a maximizar es la sumatoria de los C sub i multiplicados por los X sub i. Bien, noten que la iba desde 1 hasta n, y eso es equivalente en este modelo a tener algo como esto, ¿cierto? O sea, es una suma de términos nuevamente, entonces, pero entonces aquí estamos hablando de utilidades, y si van o no van, y entonces yo tengo que maximizar eso. ¿Listo? Listo. Por último, uno puede pensar en el output, pero pues por ahora digamos que el output es irrelevante. Uno podría simplemente decir que quiere mostrar la utilidad o que quiere mostrar si las variables van o no van. Es irrelevante. Lo importante ahora es que ya tenemos el modelo. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo implemento? Para implementarlo, entonces ya tenemos todas estos parámetros. Todos lo que son parámetros los vamos a representar en un archivo externo, en un archivo de datos. Bien, si yo identifico que algo es un parámetro, pues lo pongo en un archivo de datos externo. Lo que son variables, restricciones y funciones objetivos tiene que ir en el modelo. Entonces, es muy sencillo. Vamos a crear un archivo de ZN con estos valores que están aquí arribita. Me voy a volver. Voy a borrar un poco esto que ya he rayado mucho. Listo, borramos esta cosa. Y vamos a ver cómo lo implementamos. Entonces, por aquí tenemos el knapsack genérico. Entonces, aquí están mis datos. Bien. Entonces, noten, aquí tengo n, que vendría siendo equivalente a esto de acá. W sub i vendría siendo equivalente a una regla de entrada, ¿cierto? Tengo 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. C sub i es la utilidad, miren que vendría siendo este arreglo de acá. Bien. W es la capacidad, mirenlo por acá está. Recuerden que el orden de esto realmente no interesa. Estos serían los datos de entrada. Y noten que estos datos de entrada vienen siendo los casos de este ejemplo de aquí. Miremoslo, miren, 12, 7, 3, 4, 5, 8. 12, 7, 3, 4, 5, 8. Y los pesos, 0, 2, 2, ¿cierto? Es el mismo caso, pero uno podría pensarse casos más grandes, con más valores. De hecho, ahorita lo vemos. Listo, ya tengo mis datos de entrada, que lo hice con estos parámetros que definimos formalmente. Ahora pasemos al modelo. Entonces aquí en el modelo tenemos el knapsack genérico, que es este. Entonces, siempre que tenemos un modelo y unos datos de entrada, estos datos de entrada hay que cargarlos a valores constantes o a constantes como tal. Entonces, cargo quién es n, cargo quién es w, quién es c, y quién es el w mayúsculo. Bien. Noten ustedes que este mismo n que yo cargo aquí lo utilizo para definir el tamaño del arreglo porque me debe coincidir, ¿no? Si eso falla, pues entonces quiere decir que tengo más o menos elementos y eso los datos de entrada no vienen bien. Lo otro es que uno puede hacer aserciones aquí para tratar de validar sobre esos datos de entrada. Bien. Luego tengo que declarar mis variables. Entonces noten ustedes que las variables acá en el modelo, ¿cómo las hicimos? Nosotros dijimos, vamos a crear un conjunto de elementos x sub i, y esas i van a tomar valores en el conjunto de elementos de 1 a n, ¿cierto? O sea que eso va a tener n elementos. Yo puedo pensar en un arreglo en este caso de valores booleanos. Entonces, eso es exactamente lo que vimos aquí. Estamos diciendo que vamos a crear un arreglo con elementos de variables booleanas y se va a llamar x, ¿cierto? O sea, yo puedo hablar de x en la posición 1, x en la posición 2 y así sucesivamente. Luego vienen las restricciones. Y las restricciones me dice, haga una sumatoria donde la i va a tomar valores de 1 a n de cada una de la multiplicación de estos términos. Y eso tiene que ser menor o igual a w, ¿cierto? Entonces, aquí lo que hacemos es eso. Estamos diciendo, bueno, aquí lo llamé j, pero pudo haber sido i. Sume a j. J toma valores de 1 a n, ¿cierto? Y súmeme todos estos términos. W sub j es el peso, x sub j son las variables. Y una vez sume todo esto, esa suma tiene que ser menor o igual a w, que w es un parámetro de entrada. Bien. Por último, viene la función objetivo, que es esta de acá. No es necesario crear una variable extra para la función objetivo, pero si uno quisiera utilizar la variable en un output, entonces es necesario crear una variable. Yo aquí lo que hice fue crear una variable entera que se llama utilidad, y lo que dije fue, bueno, para la utilidad, una restricción donde digo que la utilidad va a ser igual a esta sumatoria, que es idéntica a esta sumatoria que está aquí. Miren que i va desde 1 hasta n y vamos a sumar los términos c sub i por x sub i.
Aquí lo hice con J, pero entonces J está tomando valores de 1 hasta N y está multiplicando C sub J por X sub J. Lo puede haber llamado X sub Y. No sé por qué no lo hice, pero bueno. Y finalmente le digo que maximice la utilidad. Ahora, vamos a ejecutar este modelo. Corrámoslo y digámosle que quiero estos datos. Ok. Ah, Chaff no trabaja con valores flotantes, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar aquí G-code. Corramos el modelo. Y entonces mire que esto buscó resultados, buscó, hasta que me dijo que la utilidad era 36. Pero noten que la salida aquí es un poco distinta, me está mostrando la salida sobre un arreglo, porque X es un arreglo. Entonces me está diciendo, lleve el primero, lleve el segundo, no lleve el tercero, lleve el cuarto, que es igual a la salida anterior, sino que la salida anterior la teníamos sobre variables independientes. Aquí tenemos un arreglo de variables booleanas, ¿bien? Y eso muchachos, es, digamos que una forma de modelar o de hacer un modelo genérico eh, en programación por restricciones. En este caso hicimos un modelo de optimización. Bueno, no sé si de pronto alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, alguna, alguna inquietud. Miren que es muy importante seguir como esa metodología que vemos ahorita, ¿no? Identifique cosas, quizás hago el caso que estoy allí trabajando, miro, hago la prueba que eso funcione. Después de eso, salto al modelo genérico, pero trato de formalizar, o por lo menos en la documentación que tenemos que ofrecer el modelo hay que formalizar. Y uno lo formaliza en términos de variables, de constantes, de restricciones. Para eso a veces uno tiene que definir algunos conjuntos. Entonces aquí la forma de definir conjuntos fue esta, ¿cierto? Decir que la i toma valores en ese conjunto, pero para hablar de ese conjunto definimos que van a haber n objetos, ¿sí? Es una forma de modelar eso. Bueno, ¿cómo la ven, muchachos? Preguntas, preguntas.